¿Es correcto que un cristiano use joyas? ¿Qué dice la Biblia sobre el uso de las joyas? ¿Es pecado que las damas cristianas usen joyas? Miremos qué opinan diferentes pastores sobre este tema. No te vayas, acomódate porque estará bastante interesante. Miremos qué opinan diferentes pastores sobre este tema. No te vayas, acomódate porque estará bastante interesante. Escuchemos lo que dice el primer pastor adventista sobre este tema. Hola amigos, soy el pastor Doug Batchelor y queremos darle la bienvenida a nuestro segmento de las preguntas bíblicas de la semana. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y el título es ¿Debería un cristiano usar joyas? Estoy un poco preocupado de que luego de compartir este tema algunos de ustedes ya no me van a considerar como su amigo. Pero saben de que estoy preparado para la terrible suerte que pueda tener y las ondas y flechas si solo puedo ser fiel a la palabra de Dios. Sé que realmente ustedes quieren saber lo que la Biblia dice en realidad. Así que déjenme leerles algunos versículos solo para comenzar este estudio. Primera de Timoteo 2, 9 y 10 dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. No con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas. Ahora quiero leer 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Vuestros atavíos, hablando de las mujeres, no sean el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Ahora, cuando hablamos acerca de si los cristianos, hombres o mujeres, deben usar joyas, estamos hablando de un ideal bíblico. No estamos hablando de lo que puede haber sucedido en la historia o lo que hacen algunas personas. Y yo quiero destacar desde el principio que habrán miles, de hecho millones de cristianos en el cielo que usaron joyas. Pero queremos saber qué es lo que más le agrada al Señor. ¿Y qué enseñan las Escrituras sobre el tema? Y creo que a medida que avancemos desde el principio al fin de la Biblia, encontramos que cuando los cristianos pasan mucho tiempo utilizando el dinero para adornar sus cuerpos físicos, ello puede convertirse en una distracción. ¿Saben? Jesús dijo, deje que la luz brille. Quiso decir que la luz del interior, no la cruz, ni el oro, ni las perlas, Él quiere que sea la luz interior la que brille. Por ejemplo, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, ¿de qué crees que hicieron el becerro de oro que terminaron adorando? Eran las joyas. Puedes leer sobre esto en Éxodo 32, versículo 2. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Están en las esposas e hijos e hijas hoy también. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón y los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Estos eran los tesoros que habían obtenido de los egipcios. No hay nada malo con el oro en sí mismo ni con las perlas. Jesús habla de un hombre que encontró una perla de gran precio. Pero estas cosas tenían valor real porque eran gemas o minerales raros y preciosos. Pero de allí a usarlos, sería algo como usar tu dinero para adornarte. ¿Por qué haríamos eso? Y sabes, yo creo que la Biblia no lo aprueba. Lo obtuvieron de los egipcios, terminaron convirtiéndolo en un dios. Ahora bien, hay muchos hombres y mujeres cristianos que podrían usar algunas joyas, pero siempre existe el riesgo de que hayan algunas personas de que no estén seguras de su apariencia, que no sientan que tienen valor suficiente y que traten de aumentar su autoestima usando objetos valiosos. ¿Saben? Nunca he conocido a alguien que al ver a un cristiano pensara que este fuera un mejor cristiano por usar más joyas. De hecho, lo contrario ocurrió hace algunos años. Algunos televangelistas tuvieron problemas por varios escándalos y alguien escribió una canción. La canción se llamaba ¿Usaría Jesús un Rolex? Porque estos televangelistas, a menudo predicadores de la prosperidad, alardeaban de sus oros y perlas y con su apariencia extravagante y ostentosa desilusionaron al mundo y todos se burlaban de estos profesos cristianos. El balance final es, ¿qué es lo que haría Jesús? La Biblia dice que en todas las cosas deberíamos tomarlo como modelo para nuestras vidas. Podemos imaginar a Jesús con piercings en su nariz o en sus orejas y con joyas en ellos. Saben, la Biblia nos dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo.
Y reiteramos que era la costumbre de los paganos hacer agujeros en sus cuerpos y cortarse. Pueden leer eso en Levítico 19:28. Y no haréis rasguños en vuestros cuerpos. No debemos cortar nuestros cuerpos por los muertos o para adornarlos. Nuestros cuerpos son santos. Pueden leer también en 1 de Reyes 18:28 que los sacerdotes de Baal se cortaban para satisfacer a sus deidades diabólicas. Pueden además leer acerca de un hombre poseído por el demonio en Mateo 5 que se cortaba con piedras. Supongo que podemos decir que el diablo cree en cortarse el cuerpo porque miren lo que le hizo a Jesús en la cruz. Pero no es el plan de Dios para nosotros que debamos tratar nuestros cuerpos así en absoluto. Mientras que hablamos de esto no tomaré mucho tiempo, pero la Biblia dice que no deberíamos imprimir ningún tatuaje en nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son santos y sé que esto suena alocado en esos días, pero bueno. Así que dice nuevamente aquí en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Deuteronomios 14:1 y 2 dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Pero al principio, cuando la gente se comportaba mal e hicieron este becerro de oro en el monte Sinaí, ¿qué fue lo que el Señor les dijo después? Dios dijo en Éxodo 33:5, dice que lo que Él le dijo a Moisés que les dijera, dice, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate, pues, ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Saben, no engañarnos es un signo de humildad, y como el pueblo que espera la segunda venida de Jesús deberíamos ser modestos y humildes en nuestras apariencias. Sé que en el día del juicio no estaré delante del Señor y Él me dirá, Doc, no puedo dejarte entrar porque no llevaste suficientes joyas. Cada vez que tengas dudas, hágalo más seguro. Así que, ¿saben? Yo acabo de decidir que yo voy a seguir esas escrituras y que no sea el oro, ni las perlas o el adorno exterior, sin mencionar también que estas cosas cuestan dinero. Sin embargo, se preguntarán, ¿qué tan lejos quieres llegar? Y mientras tratemos el tema, el principio no es solo aplicable a la apariencia, también es a su casa y también es a su automóvil, a su carro. Los cristianos no deberíamos ser ostentosos y extravagantes. Aun cuando Jacob quería reunirse con el Señor, voy a leerles de Génesis 35, versículo 1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando oías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que él estaba, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Noten una comparación entre lo que entregaron como dioses extraños, había estado recolectando los ídolos y joyas. Estas cosas a menudo iban de la mano en la Biblia. Y saben que cuando miramos en Apocalipsis, vemos a dos mujeres representadas en Apocalipsis capítulo 12. Por un lado, la iglesia de Dios vestida de la pureza y luz, el sol, la luna, las estrellas, la luz que Dios hizo. Por otro lado, tenemos la iglesia falsificada que encuentras en Apocalipsis 17 y tiene una luz falsificada, perlas, oros, su ornamentación terrenal, por así decirlo. Así que esto no es solamente una cuestión de modestia. Sé que lo que digo no es muy popular y algunas personas se sentirán ofendidas por eso. Dirían, ¿por qué haría un problema de algo tan pequeño? Pero es el punto, tal vez no sea algo tan pequeño para algunas personas y es por eso que es tan difícil. Pero creo que la Biblia enseña que los cristianos deben dejar de lado el uso de las joyas. Miremos la segunda opinión en voz de otro pastor. Y para poder descubrir qué cosa es lo que a Dios le gusta, tengo un solo libro para descubrir eso, ¿verdad? Y es la Biblia. Yo no voy a leer aquí todos los textos, voy a leer quizás solamente uno o dos, pero voy a mencionar algunos versículos, ¿les parece? Y en la Biblia es impresionante que yo encuentro varios textos para hablar acerca del uso de joyas. Uno, por ejemplo, el libro de Ezequiel. Dios usa las joyas como para representarse a Él como marido y a su pueblo como una esposa.
que le atavía con muchas joyas. Y hay algunos que dicen, ahí está, entonces las joyas hay que usarlo porque Dios dice, yo te vestí con las joyas. Ahí está la respuesta, voy a agarrar ese versículo, voy a usar joyas porque en ese versículo y ese está en Ezequiel capítulo 16, versículo 11 en adelante. Pero queremos responder esto. Dios aquí está usando una figura. Recuerda que también usó la figura de una prostituta para simbolizar a su pueblo, ¿correcto? Dios usa la figura de que Él es un esposo que está cuidando, está dando tanto amor. ¿Cuál es el contexto de este texto? Es que yo te di todo, ¿correcto? Te amé tanto y aún así tú me hiciste infiel. Aquí Dios no está aprobando, no está permitiendo. Aquí Dios está usando una figura, ¿correcto? Que tenemos que usarla en su contexto. Ahora, yo quiero responder este asunto de joyas, primero tomando en cuenta lo siguiente. La Biblia no está en contra de que nosotros tenemos que vestirnos bien o que nosotros tenemos que tener cuidado de nuestra persona, ¿verdad? Claro. Porque eso tiene que ver con estima saludable. Claro. Entonces, no vamos a tocar el asunto de cuidado personal. Claro. No es que el hecho de soy cristiano me descuide, etcétera, etcétera. Sin embargo, vamos al punto, al uso de joyas. Mira, en la Biblia, cada vez que encuentro que el pueblo de Dios usa joyas es porque está en apostasía. ¿Qué es apostasía? Rebeldía contra Dios. Cuando Dios quería aproximarse a su pueblo, siempre le decía, quítate las joyas. Y te voy a mostrar muchos textos. Por ejemplo, Isaías capítulo 3, versículo 18 al 21, dice, cuando llegue aquel día de una reforma completa, yo quitaré de ti todas las joyas. Si vamos a otro texto, por ejemplo, Éxodo 34, 6, el pueblo estaba rebelde, se había rebelado contra Dios, y Moisés se va a Dios. Y le dice, está bien, si ustedes quieren que yo haga algo al respecto, quítense todas las joyas. Y una cosa interesante, mira, y este texto voy a leer, Génesis capítulo 35, versículo 1, Jacob se fue para Betel, allí ustedes saben que tuvo un encuentro con Dios, y una de las cosas que me llama la atención, versículo 3, dice Jacob a su familia, le dice, miren, yo estoy en angustia y ahora estoy yendo para la presencia de Dios. Así, dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas, Jacob los escondió debajo de una encina que estaba en Siquén, y salieron para el encuentro con Dios. Quiere decir, claro, mientras más próximo estés de Dios, va a haber una vida más simple, más sencilla, sin ostentación. Es decir, yo me voy a preocupar más por mostrar a Dios en mi vida que a mostrarme a mí. Es interesante, es decir, en la Biblia cada vez que encuentro el uso de joyas, tiene que ver con la apostasía, rebeldía contra Dios. Y una de las cosas que me llama la atención, y esto es fuerte lo que voy a decir, ¿está bien? Prepárense. Prepárense, ¿sí? Hay una frase que me llamó tanto la atención, yo la noté incluso aquí. Un corazón vacío siempre intenta demostrar por fuera lo que le falta por dentro. Otro pastor adventista habla sobre el tema. Escuchemos. Ahora vamos a ver los consejos del Espíritu de Profecía, los consejos que da la sierva del Señor y lo que enseña la Iglesia Adventista oficialmente plasmada o plasmado en el manual de iglesia. O sea que lo que voy a decir no es algo que me lo saqué de la manga en la camisa. Lo que vamos a exponer en este estudio es algo que cree la Iglesia Adventista a nivel mundial. O sea que yo voy a hablar en nombre de la Iglesia Adventista mundial, no en nombre de mi persona. Vamos a iniciar con lo siguiente. Es importante enfatizar la diferencia entre lo que es arreglo personal, entre lo que es aseo y lo que es vanidad. No vayamos a confundir esto, hermanos, por favor. Una cosa es que nosotros seamos aseados, otra cosa es que nosotros nos preocupemos por arreglarlos personalmente y tener una buena presentación, y otra cosa es la vanidad. Nunca confunda esto. Dios quiere que seamos aseados. Dios quiere que nos alimentemos correctamente para que tengamos salud. Dios quiere que tengamos una buena presentación, tanto exterior como interior. Dios es un Dios de aseo. Dios quiere que tengamos cuerpos sanos. Y saben de que aún la ropa, como nos vistamos, afecta en nuestra salud, ya sea para bien o para mal. La ciencia lo ha constatado. Ahora,
vamos a ver que lo que Dios condena bíblicamente es la vanidad, el orgullo, la vanidad, que inició con Satanás. Ahora, pero una cosa es la vanidad y otra cosa es el aseo personal y la presentación. No confundamos eso. Voy a sacarles, por ejemplo, Éxodo 19:10. Noten cómo dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, laven sus vestidos. Noten que para Dios es bien importante que seamos aseados. Laven sus vestidos. Por eso es bien importante, hermanos, que cuando venimos a presentarlos delante de Dios, tengamos una ropa adecuada, que vengamos bien bañados, bien aseados, que no vengamos con la ropa que usamos en el trabajo durante la semana. Tenemos que tener una ropa especial para venir al templo a presentarlos delante del Señor en adoración. Eso es bien importante. Aquí vemos un principio. Dios le dijo a Israel: laven sus vestidos para presentarse al Señor. Dios no es Dios de suciedad. La suciedad es sinónimo de pecado y de impureza. Dios quiere que sus hijos sean aseados, limpios, que se bañen. Noten cómo dice esta cita, Conducción del Niño, página 98, párrafo 1, dice: Dios ordenó a los hijos de Israel que lavaran su ropa y desecharan toda impureza de su campamento, para que cuando Él pasara no viera su inmundicia. Dios pasa por nuestros hogares actualmente, contempla las condiciones insalubres en que viven las familias y los malos hábitos. ¿No conviene que nos reformemos con presteza? Dice ella. Está comparando aquí la siempre Señor cómo Israel tenía leyes estrictas en el aseo. Y si Dios pasara hoy en muchos hogares adventistas que creen, y esto es bien importante decir, hermano, muchos hermanos ignorantes confunden pobreza con suciedad. Alguien puede ser pobre, hablando económicamente. Eso no significa que va a ser sucio. Alguien puede tener solamente 2 camisas, un ejemplo. Eso no significa que no puede lavar una mientras la otra la usa. O sea, yo conozco hogares que son pobres, viven en casas de bajareque. Aquí le llamamos casas de bajareque, las casas que son hechas de lodo. Aquí le llamamos casas de adobe, que se hace con varas y paja y lodo. Yo conozco hermanos y personas que tienen casas de bajareque, pero que son bien aseados. O sea que ser pobre no es sinónimo de ser sucio. La suciedad es una cuestión mental. Dios quiere que sus hijos sean aseados. Y esto va por los adventistas. Debemos de tener nuestros hogares aseados. Nuestra ropa tiene que estar aseada. No importa si nosotros tenemos 2 camisas o 2 pantalones. Dios quiere que seamos aseados. La salud es bien importante para Dios. Y Dios quiere que sus hijos se mantengan aseados. Estoy haciendo esto como una introducción para aquellos que pueden pensar de que para Dios no le importa lo exterior. Para Dios sí le importa lo exterior, igual como lo interior. Claro que Dios restaura de adentro hacia afuera. Dios cambia a la persona de adentro hacia afuera. Escuché una vez una persona que dijo, para justificar las minifaldas y el mal vestir, dijo: lo que Dios ve es el corazón. Y yo le respondí: es tan cierto que Dios mira el corazón, pero cuando Dios transforma a un hijo, lo transforma y lo cambia aún hasta en su forma de vestir. Es bien importante eso. Quiero que quede claro esto, que así como Dios se interesa por nuestra salud espiritual, Dios también quiere que nosotros tengamos una presentación externa, que seamos aseados. Y eso nunca hay que confundirlo con la vanidad y el orgullo. Una cosa es el aseo personal, una cosa es la presentación personal y otra cosa es la vanidad y el orgullo. Basándonos en este intro, vamos a ver ahora qué es lo que dice la Biblia sobre
el uso de joyas en el contexto cultural. La Biblia saben de que enseña mucho sobre las joyas. La Biblia tiene muchos pasajes donde habla de las joyas, pero las joyas se usaban en un contexto cultural en los tiempos bíblicos y no es lo mismo como lo usa hoy la sociedad. Es bien importante, hermanos, siempre les he dicho, siempre a la hora de analizar un texto bíblico, tiene que tomar en cuenta el contexto cultural e histórico. No solamente basta leer la Biblia a lo loco, así como hacen los católicos que para defender el domingo, para defender la inmortalidad del alma, citan versículos fuera de contexto y se los pueden de memoria y los tuercen y los manipulan. No, eso no es estudiar la Biblia, eso es aprenderse versículos de memoria y dispararlos como loro. Dios quiere que tengamos disciplina a la hora de estudiar su palabra. La Biblia fue escrita por más de 40 hombres que vivieron en diferentes culturas de la historia. Por tanto, a la hora de interpretar un texto bíblico debemos de tomar en cuenta qué es el contexto histórico y qué es el contexto cultural. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, las joyas, cuando nos referimos a las joyas, nos referimos a prendas de oro o cualquier otro metal que ponemos en nuestro cuerpo, ya sea anillos, aretes, pulseras y todo tipo de ornamento innecesario en nuestro cuerpo. Pero ahora viene algo interesante. Vamos a ver algunas citas bíblicas de cómo se usaban las joyas en los tiempos bíblicos. Aquí va ahora el contexto cultural. Bien importante, hermanos. Por ejemplo, aunque la Biblia no condene a alguien por usar joyas, textualmente no hay ningún texto donde diga, tú te vas a condenar porque usas un anillo, o tú te vas a condenar porque usas un arete. No hay ningún texto que hable textualmente. Aunque la Biblia no diga eso, pero vemos que en el contexto cultural e histórico de Israel, las joyas tenían diferentes significados, tales como anillos, como sellos en la realeza y como regalos de compromiso. Se usaban los anillos en el contexto bíblico. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos. José usaba un anillo y un collar de oro en su cuello, que fue obsequiado por Faraón. Eso lo dice Génesis 41, versículo 42. Vemos que los anillos eran usados para representar la realeza y el principado. Vemos un ejemplo de eso en Lucas 15, 22, donde al hijo pródigo se le puso un anillo en el dedo, después de que llegó a la casa arrepentido. El rey Asuero también dio un anillo de oro a Mardoqueo. Esto lo dice Esther 8:2. Los criados de Abraham dieron prendas de oro como compromiso a Rebeca, futura esposa de Isaac. Esto se le llamaba las arras. Eso lo dice Génesis 24:22. Israel, después de que salió de Egipto, usaba joyas. Estas mismas se usaron para construir el santuario. Esto lo dice Éxodo 32, versículo 2 al 3, y lo repite el capítulo 35 y 22. Interesante. Esto era el contexto cultural e histórico de Israel, cómo usaban las joyas, cómo se usaban las joyas. Inclusive tenemos que tener en cuenta el principio vital, que las joyas no es pecado. Las joyas no es pecado, porque Dios dice en Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro. Jehová de los ejércitos dice eso. Inclusive el conocimiento de la palabra, Salomón la comparó a piedras preciosas en el libro Proverbio. O sea que las joyas y el oro se usaban para representar o significar muchas cosas en el contexto cultural e histórico de Israel. Y vemos de que Dios es el dueño de la plata y el oro. Pero ahora vamos a ver las joyas en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se usan las joyas en el Nuevo Testamento? Es interesante, hermano, lo siguiente. Aunque el Nuevo Testamento tampoco condene el uso de joyas
vemos claramente que el uso de ellas, la Biblia lo prohíbe en el sentido egocéntrico y vanidoso para llamar la atención y la vanagloria. Noten que ahora la gente que usa anillos, que usa aretes, lo usa por vanidad. Entre más anillos andan, las personas se sienten más egocéntricas, más las exhiben. El oro hoy en día la gente lo usa innecesariamente, lo usa simplemente para hacer vanidad, vanidosos. Cuanto más cadenas andan, su ego anda más alto. Muy diferente como se usaba el oro, las pulseras en los tiempos bíblicos. Tenía diferente significado. Hoy en día, usar joyas es innecesario. Nadie tiene un sello de oro. Nadie usa oro para dar arras, para establecer un compromiso de matrimonio. Este es el contexto cultural. ¿Sí? Entonces, hoy en día, la sociedad en que vivimos, las joyas las usa ¿para qué? Para ser vanidoso, la vanidad. O sea, eso es lo único que plasman las joyas en el cuerpo de un ser humano. La vanidad, el orgullo, para eso. Noten lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento presenta que un genuino cristiano no debe de usar joyas. O sea, aunque el texto no está diciendo que es pecado usar, pero claramente el uso de joyas y cualquier tipo de ornamento innecesario en nuestro cuerpo, digo innecesario, porque un reloj es necesario para ver la hora. Pero estoy hablando de ornamento, por ejemplo, un collar de oro, una pulsera de oro, un anillo de oro. ¿Para qué sirve eso? Simplemente para elevar el ego de la mujer y el hombre. Entonces estamos hablando de ornamentos innecesarios. La Biblia enseña de que eso está en contra de los principios bíblicos, la vanidad. Dios no está condenando el oro en sí, porque de Dios es el oro. Dios está condenando la vanidad en los cristianos. Los cristianos no debemos de usar ningún tipo de joyas y ningún tipo de ornamento innecesario. Noten cómo dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9 al 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Ropa decorosa significa, en otras palabras, algo que decoro, algo que sea bonito, presentable, sin extravagancia y sin vanidad. Eso es decoro. Alguien que represente que es un cristiano, un embajador del reino de los cielos aquí en esta tierra. Los embajadores andan bien presentables. Cuando vamos a la embajada aquí americana o a la embajada de México, de cualquier embajada, ahí los embajadores andan bien presentables, andan con su saco, con su corbata, bien elegantes. Porque un embajador de Cristo y una embajadora de Cristo, que son los cristianos, somos embajadores de Cristo, dice Pablo, debemos de andar presentables, sin evidenciar vanidad y orgullo. Eso significa que se atavíen de ropa decorosa, con pudor, o sea, que manifieste que somos cristianos, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Claramente, Dios aquí está condenando la vanidad, peinados rebuscados, la pompa, el orgullo. Noten que Pablo no está diciendo que una mujer no se debe arreglar el cabello, está condenando la pompa y la vanidad, peinados ostentosos, peinados sensuales, vestidos sensuales, vestidos que hacen ver a una mujer como una ramera. Me van a disculpar esta palabra, pero es en realidad eso. Las rameras siempre se han distinguido por su forma de vestir. Por eso es que los cristianos deben de distinguirse del mundo aún hasta su forma de vestir. Y cuando digo su forma de vestir, no solamente dentro de la iglesia, sino también donde quiera que anden los cristianos, deben de tener una buena presentación, tener ropa con pudor y modestia, ropa que no sea sensual,
porque Dios también condena eso en el libro de Judas. Entonces es bien importante que entendamos eso, que Dios está diciendo que el oro y las perlas preciosas no están de acuerdo a la conducta de una mujer que profese piedad. Esto lo repite el apóstol Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 5, dice: vuestro atavío no sea externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino del interno. Noten que para Dios es importante primero el interno y también el externo. Pero Dios primero arregla el corazón interno, lo de adentro. Porque si estamos sanos de adentro, vamos a estar sanos de afuera. Y sigue diciendo, el del corazón, el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetos a sus maridos. Alguien me dijo, hermano, me dijo, ¿qué opina acerca de los pantalones en la mujer? ¿Acaso Deuteronomio 22:5 no condena el pantalón en la mujer? Y quiero hacer un pequeño paréntesis sobre esta cita, hermanos. En la iglesia adventista tenemos que también tener cuidado con los extremos. Por eso es que dice el intro, no confundir aseo personal con vanidad y orgullo. En la iglesia hay dos extremos, está el extremo liberal y está el extremo legalista, que condena los pantalones, no importando cómo sean y las circunstancias, y usan Deuteronomio 22:5. Quiero que analicemos esta cita antes de seguir. Dice Deuteronomio 22:5, dice lo siguiente: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominable para Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Muchos hermanos, muchos cristianos han interpretado este texto que se refiere a pantalones. Y quiero decirles, amigos hermanos, cuando la Biblia se escribió, no existían pantalones. El texto, el comentario bíblico adventista dice que vestir ropa de hombre, que una mujer vista ropa de hombre y viceversa, noten cómo dice, se refería al acto de vestirse con intenciones inmorales. En otras palabras, travestismo. ¿Entienden esa palabra? O sea, que un hombre se vistiera con ropa de mujer en el sentido de ser inmoral. El travesti, o sea, está hablando de travestis, la cita. Pueden corroborar eso en el comentario bíblico adventista. O sea, que el texto no está hablando de pantalones, sino de vestir ropa de mujer, que un hombre vista ropa de mujer o que una mujer vista ropa de hombre con intenciones inmorales, travestismo. Ahora, significa que solamente porque Deuteronomio 22:5 no está hablando de pantalones, exegéticamente significa que los cristianos deben de vestir pantalones, especialmente las mujeres, estamos hablando de las mujeres, porque es lógico que los hombres tienen que usar pantalones. Pero aunque la Biblia no diga textualmente si una mujer debe de usar pantalones, la Biblia contiene principios que regulan las normas de la indumentaria cristiana. Repito, aunque la Biblia no diga textualmente, no usarás pantalón, mujer, pero la Biblia tiene principios que regulan toda indumentaria cristiana, independientemente si sea pantalón o no, porque así como hay pantalones que hacen que una mujer sea sensual, también hay vestidos y también hay faldas que son sensuales en el cuerpo de una mujer. O sea, por eso es que la Biblia no especifica pantalón o falda, porque en los tiempos bíblicos no existía eso. La vestimenta es moda.
todo tipo de vestimenta que nosotros usamos es moda, pero hay modas que están de acuerdo a los principios de nuestra fe. Y todas esas normas de indumentaria cristiana deben de estar reguladas por el principio bíblico que acabamos de leer, que el cristiano debe vestirse con pudor. No específicamente un pantalón, porque hay pantalones que hay mujeres que usan los pantalones flojos, mientras que otras mujeres, aunque usen faldas, las usan pegadas a la piel. Hay también blusas pegadas a la piel. Por eso es que la Biblia habla en términos generales que los cristianos deben de vestirse con pudor y modestia. Así como hay pantalones que son pegados al cuerpo en una mujer, también hay faldas y blusas que también son pegadas a una mujer, independientemente si sea pantalón o falda. Por eso es que la Biblia contiene principios generales que nos ayudan a regular cómo debemos de vestirnos en nuestra sociedad y cómo elegir una moda que sea de acuerdo a los principios de nuestra fe. Aunque hay modas que chocan con el buen gusto, hay modas que están de acuerdo a los principios de nuestra fe. Por ejemplo, la corbata. Hay dos versiones el surgimiento de la corbata. Dicen de que los inventaron los chinos porque era como un tipo torniquete. Cuando se comía mucho, la sangre de la cabeza bajaba al estómago y eso daba sueño. Por eso es que los chinos inventaron la corbata como un torniquete. Eso es una versión del origen de la corbata. Mientras que hay otra versión que dice que surgió de la antigua Babilonia en honor a los obeliscos. Cualquiera que sea la versión, pero la corbata está en armonía con los principios de nuestra fe, porque la usamos como una presentación. Los sacos, en los tiempos de Cristo no existían sacos. ¿Significa que un cristiano no debe de ponerse saco solamente porque esta es una moda moderna? Negativo, porque un saco, aunque no es bíblico, está de acuerdo a los principios de nuestra fe y a los principios bíblicos que plasma la Biblia. No sé si me estoy dando a explicar. Podemos elegir cualquier moda de cualquier cultura, pero esa... Nuestra última intervención la tiene otro pastor adventista sobre el mismo tema. Escuchemos. Miren en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 7 y 8. Segunda de Reyes 17, versículos 7 y 8 dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto debajo de la mano del rey de Faraón de Egipto, y temieron a dioses ajenos y anduvieron en las costumbres de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel. Miren el versículo 12. Segunda de Reyes, capítulo 17, estamos leyendo. Vamos a leer ahora en el versículo 12. Dice: Jehová amonestó a Israel porque ellos servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no hagáis tal cosa. Y Jehová amonestó entonces, versículo 13, a Israel y a Judá por medio de todos los profetas, de todos los videntes, diciendo: vosotros de vuestros malos caminos volveos, guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo os prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz. Miren la misma expresión que Dios les había dicho en Génesis, en Éxodo: este pueblo es un pueblo de dura cerviz, no se quieren quitar las joyas, los atavíos. Yo no voy a entrar con ellos en la tierra prometida. Pero el pueblo se rebeló contra Dios y aprendió a hacer según las costumbres de las naciones. Y dice:
no obedecieron, endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y miren lo que dice, ¿y siguieron qué? Siguieron la vanidad. Y se hicieron vanos y fueron en pos de las costumbres de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Oh, mis hermanos, hoy en día está pasando exactamente lo mismo, y qué tristeza que en el pueblo que se llama cristiano estamos siguiendo las costumbres de las naciones que nos rodean. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Somos duros de servir, somos rebeldes, no queremos obedecer la palabra de Dios. Y usted dice, pero ¿y será que es malo usar joyas, usar prendas? Miren Isaías capítulo 3, convénzanse lo que Dios dice. Isaías capítulo 3, lo vamos a leer, y esto yo no quiero que me miren feo a mí, porque yo no tengo la culpa de lo que Dios escribió, ¿ok? Yo no escribí la Biblia. Yo no la escribí, Dios la escribió. Y yo no lo estoy diciendo a esto por ninguna persona que está aquí en esta noche. Yo sé que hay algunos que tienen sus joyas. No lo estoy diciendo por ustedes. Estoy leyendo lo que dice Dios en su palabra. Y quiero que tú me entiendas. Puede ser que tú hiciste todo esto porque no lo sabías, pero ahora Dios te lo está mostrando en su palabra. Miren el capítulo 3 de Isaías, versículo 16. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensorbecen. Ensorbecerse significa se llenan de orgullo. Y andan con cuello erguido y con ojos pintarrajeados. Cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. ¿Cómo dice aquí que andan las hijas de Sión? Y Sión es el pueblo de Dios. Dice que andan con cuello erguido, así miren. Ajá, muy vanidosas. Y con los ojos pintarrajeados. Ustedes saben quiénes se pintaban los ojos en el pasado, las prostitutas. La pintura de ojos la usaban las prostitutas. Y sépanlo de una sola vez. Lo pueden buscar en la enciclopedia. Por eso Dios dice, andan con los ojos pintarrajeados. Cuando andan van danzando y haciendo son con los pies para mover las cadenitas. Por eso el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor, los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes costosos, vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de compostura del cabello y en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en lugar de hermosura. Tú que te cuidas tanto tu cara, ten cuidado, porque Dios dice que te va a mandar quemadura a tu cara si sigues en la vanidad. Si te ha gustado el video, suscríbete a nuestro canal y regálame un me gusta. Estaremos subiendo debates sobre diferentes temas. Gracias, nos vemos en el próximo video.